mucho para charlar. Lo tenemos a Fermín Bortele, quien es politólogo. ¿Cómo andas, Fermín? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, te invitamos para el lunes pasado. Te dejamos pasar como una semana y recién charlamos que quizás está bueno porque bajó un poco la espuma y se puede ver de otro modo las cosas, ¿no? Un poco más a largo plazo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te dijo el domingo a la noche cuando obviamente las encuestas volvieron a errarle en algunos casos? En Córdoba se hablaba mucho de un triunfo de Schiaretti, realmente la diferencia fue importante a favor de la lista de Milei, que ni siquiera sabemos, obviamente sabemos los nombres, pero son nombres que no tienen mucha relevancia hasta que ganaron la elección del domingo porque estaban con la lista de Milei, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Bueno, porque el candidato era Milei. Claro, era Milei. ¿No? Había nacionalizado ahí Claro. la campaña, digamos. Había un candidato, pero por detrás era la experiencia de estos 2 años, ¿no? En una línea de o tiramos todo a la basura, que fue, me parece, significativo, o avanzamos hacia esta línea que ellos han planteado. La elección ha tenido una contundencia en los resultados que puede hacernos pensar que ha nacido dentro del cambio que se operó en 2023, ha nacido una nueva sensibilidad política, una nueva organización, vamos a ver qué forma le da esto, que es La Libertad Avanza, reuniendo el voto de la derecha, la centroderecha, la extrema derecha, ¿no? En ese sentido, si estos comicios tenían como particularidad corroborar aquella elección de 2023, en algún sentido han solidificado el planteo político de una derecha que hoy termina fagocitando a todos los sectores afines, ¿no? En este sentido, la victoria de Karina Milei tratando de imponer una línea de puros, ¿no? Donde por detrás, como te decía recién, estaba sobre todo Milei y jugándose una nacionalización en una campaña muy importante. Que le había ido mal en las legislativas de Buenos Aires. Nacionalizarla le fue mal, sí. Y como que apostó nuevamente. Sí, porque no había recursos propios, digamos, los candidatos eran prácticamente desconocidos, y porque lo que se apuntaba era la nacionalización a partir de un programa que Milei sostiene y que lo va a seguir sosteniendo, en este caso también con un importante apoyo que ha tenido desde el gobierno de Estados Unidos, inédito en la historia argentina, inédito, y que indudablemente marcó también un elemento importante al momento de la decisión, ¿no? Cuando uno testeaba, sobre todo en los sectores más jóvenes, que quizás tienen menos información, hay menos análisis histórico, decían, bueno, pero está bien que Estados Unidos, ¿no? nos apoye, sin pensar demasiado en qué costo o qué consecuencias tiene ese tipo de apoyaturas. Entonces, el impacto fue doble porque claramente ni el propio gobierno esperaba semejante resultado. Y lo otro es el resultado efectivo que esto tiene en la traducción de bancas en el Congreso, ¿no? Entonces acá tenés un sistema político hiperpresidencialista con una realidad parlamentaria. La realidad de los sistemas parlamentarios es que hay un Congreso con una fragmentación por lo menos de 3, 4 partes importantes, donde ninguno tiene la posibilidad de imponer ni siquiera quórum propio para iniciar una sesión en Cámara de Diputados. Entonces la lógica que se impone de aquí en más y a partir de estos 2 años es la de, bueno, negociar y consensuar entre distintos sectores. No es casual el discurso de Milei la propia noche de la victoria, donde asumió una moderación realmente desconocida, y tampoco la inmediata reunión con gobernadores, ¿no? Esta creación del propio Milei, digamos, Provincias Unidas en algún sentido es una creación, claro, de Milei en la medida en que, bueno, que tienen Ignacio Torres de Chubut, Puyaro de Santa Fe o Yarlora Schiaretti en Córdoba en común. ¿Qué tienen en común? Y en realidad los une el espanto, como decía Borges, ¿no? Los unió el espanto y la posibilidad de generar ahí una alternativa que evidentemente terminó en un fracaso rotundo. Entonces, la reunión con los gobernadores, a posteriori, de alguna manera es reconocer que hay que negociar ahí con los varones provinciales para poder sacar algunas reformas que el gobierno considera fundamentales. En ese sentido, el fracaso de una tercera alternativa, que no es otra cosa, por lo menos en mi lectura, la desaparición del centro político en Occidente, ¿no? La política en Occidente gira entre extremos, esto pasa en Estados Unidos, pasa en Italia, Francia es la culminación hoy también de una realidad de este tipo, ¿no? Un gobierno prisionero, en el caso francés, de 2 extremos. Entonces hay, digamos, allí se abre un nuevo tiempo con
un espacio de derechas organizado y fuerte y un espacio opositor absolutamente fragmentado, inconsistente y que me parece que ha perdido la elección, digo, pensando en esta diferencia en Buenos Aires entre la primera y segunda elección, en una incapacidad, me parece a mí, para leer los partidos tradicionales, el profundo cambio social que la Argentina y Occidente están viviendo en torno a las transformaciones sociales que tienen repercusión con la política. La prácticamente desaparición de la Unión Cívica Radical, ¿no?, ha quedado con 3 bancas, hitos inéditos, o la fabulosa derrota que sufre el PRO, ¿no?, con 21 diputados menos en la Cámara, siendo que era un partido relativamente nuevo, digo, para comparar un partido tradicional y otro más cercano en el tiempo. Me parece que ahí hay toda una lectura para hacer. Sin lugar a dudas, la consolidación de una estrategia política que La Libertad Avanza ha conducido le ha dado resultado, y claramente hay un espacio opositor que hoy no logra, en principio, reorganizarse. Han pasado cosas durante este año que hicieron que de algún modo hubiera planteos muy críticos hacia el gobierno que tenían que ver con lo que pasó en el Garrahan, que hoy ya vi que le van a otorgar un aumento importante a los médicos, la cuestión de las universidades, temas muy sensibles como vialidad nacional, organismos muy importantes para el país, como el INTA, que se intentaron desarticular, como cuestiones muy antipopulares que cuando llegó el momento de votar parecieron no incidir. El tema de los jubilados, me olvidaba. No incidieron y la gente tuvo más miedo a volver a la inflación del último kirchnerismo que a lo que pueda pasar de aquí a 2 años con este gobierno, ¿no? Sí, ese es un argumento. El otro argumento que a mí me parece que es importante tener en cuenta es que quienes han defendido las políticas estatales, las políticas pro derechos, digamos, estamos hablando de jubilados, universidades, discapacitados, sanidad pública, atención a las capacidades diferentes, toda esa protección estatal en realidad era muy defectuosa, es muy defectuosa, no es buena, y ha planteado una revisión, sobre todo en las nuevas generaciones, de cómo se ve la interferencia o la importancia que el Estado pueda tener en estas cuestiones. Se ha reconfigurado la relación Estado-sociedad en sociedades que son más individualistas, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Más de un millón de nuevos votantes en las últimas elecciones, que son los jovencitos que han vivido y nacido en la Argentina de la recesión, de la inflación constante y de un Estado que no ha dado respuestas en términos de asegurar esos derechos, ¿no? Como dice Semán, un Estado que hace mímica, Claro. como que, pero que en realidad en la práctica es bastante defectuoso. Si a eso le sumamos sociedades individualistas, las transformaciones de las economías de las plataformas y demás, tenemos ahí una nueva realidad que está incidiendo en los votantes y que claramente no se está leyendo, y que en un contexto hiperinflacionario o de inflación hace que en definitiva se busque necesariamente la estabilidad. ¿Se vota siempre el bolsillo o el bolsillo es una de las cosas más importantes? Es una de las grandes discusiones en ciencia política. Por eso te pregunto. ¿Qué es lo que determina, qué es lo que determina el voto? Bueno, depende de las épocas, ¿no? En los últimos tiempos, claramente, y más en países con absoluta inestabilidad o creciente inflación, el elemento económico es un elemento importante, un ingrediente fundamental del voto. El otro es el miedo. Claro. El otro es el miedo. Cualquier teoría política hoy que uno pueda leer, inclusive los clásicos, analizan el factor miedo en la decisión política, claro, claramente. Esto o lo malo, ¿no? O frenamos esto o tiramos a la basura esto, digamos, para plantearlo en los extremos de la última campaña, ¿no? O el miedo a que venga fulano o fulana, ¿no? Y entonces eso tiene un factor también importante. Lo que pasó en Buenos Aires es muy fuerte porque no fue una campaña, se descubrió, se detectó que eso que se decía de Espert, el candidato más importante, el primer candidato que tenía La Libertad Avanza en la lista de diputados nacionales, era cierto. Había tenido vínculos con un acusado de ser narco, Fred Machado, que en estos días está por ser extraditado aparentemente. Hasta ese extremo se llegó y no hubo forma de mover, incluso le salió mucho mejor de lo que se pensaba, ¿no?
La pregunta que yo me hago y que estaría bueno pensar es si realmente este tipo de situaciones realmente modifican el electorado. Yo me acuerdo la elección de Defensor del Pueblo en Carlos Paz, donde días antes se mostró un video donde uno de los candidatos aparecía, el candidato a la reelección aparecía en una situación determinada y en realidad no modificó demasiado. No. Y lo de Esper, que yo creo que es un hecho muy delicado porque marca ahí un inicio de algunas cuestiones en la Argentina, que es la relación entre la política y el narco, ¿no? Entonces, esto que podría haber sido un verdadero escándalo no tuvo ninguna incidencia. Es más, la casi risueña campaña, como se acomodó, digamos, si votás al pelado estás votando al colorado, ese tipo de triquiñuelas inclusive que podían dar la pauta de una absoluta desintegración de cualquier propuesta política días antes de la elección, en realidad no tuvo ningún efecto, todo lo contrario. Ahí hubo factores de otra naturaleza, yo vuelvo a insistir en el elemento miedo, quizá dentro del peronismo las cosas también estaban no del todo claros, el candidato no era muy potable, digamos, había sido un candidato de consenso, y así podríamos seguir, ¿no? Si también pensamos, claro. Pero en Carlos Paz, en Córdoba, tenemos a Schiaretti, el tipo que tiene mejor imagen pública, creo que de todos los que están, o que estuvieron incluso, que se fue con muy buena imagen, pero obviamente la gente vio otra cosa, sabía que votaba otra cosa quizás. Sí, me parece que sí. Me parece que el peronismo de Córdoba cree que tiene lo que se dice vulgarmente la vaca atada. Ah, ahí está. ¿No? Me parece que están creyendo y confiados de que esto iba a ser así. Indudablemente pusieron el mejor candidato. Schiaretti tiene buena imagen ante la sociedad cordobesa, pero lo que se jugaba era otra cosa. Y Schiaretti estaba jugando un partido que en realidad en la sociedad argentina en términos electorales no rinde cuenta, que es la creación de una alternativa, ¿no? Una tercera vía, ¿no? La vía del medio, la ancha avenida del medio. Sí, de hecho nunca le fue muy bien que nunca funcionó en Argentina, menos en la política hoy en el mundo, donde está funcionando en términos de extremos, como te decía, y con un peronismo en Córdoba que le salió sin quererlo o queriéndolo, ¿no? Una astilla del propio palo, que es la candidatura de Natalia de la Sota, ¿no? Ahí eso también restó, si bien no hubiera alcanzado en términos de la sumatoria global, no dejó de marcar también alguna sensibilidad disruptiva de lo que es un peronismo de Córdoba, que tiene en la provincia de Córdoba todavía algunos asuntos que no están bien, digamos, la educación, la salud, la seguridad, son temas que en Córdoba todavía se está como surfeando, ¿no? Y si a eso le sumamos, digamos, esta alianza con otros gobernadores en el marco de lo que se llamó Provincias Unidas, un sello que algunos politólogos dicen no es demasiado consistente, bueno, teníamos ahí el resultado, ¿no? En una provincia donde los sectores conservadores son muy fuertes, los sectores radicales son muy fuertes, el voto estuvo ahí a Roca, ¿no? Entonces también tener en cuenta ese detalle. El no peronismo o el antiperonismo sociológico está presente siempre. Así como no es posible pensar la política sin el peronismo, es imposible no pensarla sin el antiperonismo, o por lo menos esa sensibilidad no peronista, ¿no? El rol de Cristina, que fue, me parece, altamente disruptivo también en este sentido. ¿Cuánto tiempo hace que analizás la política? ¿Desde qué edad más o menos? No te quiero preguntar la edad. 15 años que me empecé a interesar en esto, después estudié y... Cuando tenías 15. Sí, más o menos. Bien. ¿Pensaste alguna vez que iba a pasar lo que nos pasa hoy con algunas candidaturas, la forma en que se expresa la política, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Se nota, acá también tenemos una candidata bastante particular en La Libertad Avanza, que era una exmodelo. La democracia te dice que cualquier ciudadano puede gobernar, que cualquier ciudadano puede ser gobernante un día, el viejo mito fundacional de la democracia. La complejidad de los sistemas políticos hoy requiere gente con algún nivel de formación. No estoy diciendo que deben gobernar los tecnócratas, pero tiene que haber algún tipo de formación y de práctica en estas cuestiones. La prueba está que Milei ha tenido que recurrir a la casta, a lo que él criticaba, ¿no? A los efectos de sostener hoy una propuesta política. Si yo lo imaginaba, la verdad no lo imaginaba, y mucho menos después del 83, donde ya uno tenía otro tipo de actividad también más vinculada a los estudios. Sin duda las sociedades se transforman y si la política no lee eso, entonces no va a haber resultados
positivos en ningún caso. El caso de Punilla volvió, y Carlos Paz, bueno, esto llega todo Punilla también a partes de Córdoba, pero fue notorio nuevamente el triunfo de esta postura de la centro-derecha o de la derecha incluso extrema en este caso. En Carlos Paz superó el 50% y en el resto de Punilla el 40 y pico, largo. ¿Cómo ves eso? Es parte del electorado cordobés tradicional. Carlos Paz tiene una historia vinculada, sus fundadores fueron o pertenecían al Partido Conservador, el Partido Demócrata de Hoy Córdoba, se está cumpliendo el Día de la Identidad carlospacense, sí. Bueno, fundada por un dirigente que era, entiendo que delegado político del gobernador Cárcano en su momento, ¿no? Claro. Muy vinculado a los sectores conservadores y el caudillismo conservador de la época, y claramente hay una impronta en ese sentido, ¿no? El electorado de Córdoba tiene una oscilación y una pendulación en términos de esta Córdoba de la Revolución y esta Córdoba más conservadora, ¿no? Es parte de su sociología electoral. La última. Recién charlamos fuera de aire cómo se está configurando lo que pasó después de la elección, el gobierno con los nuevos ministros y esta intención de ser más moderado. Sin embargo, con Macri, que parece el principal aliado, ya hubo como ciertos cortocircuitos, ¿no? ¿Cómo ves que va a ser todavía no arrancó, ¿no? Pero ¿cómo pensás que va a ser este año, sobre todo legislativo? ¿Falta presupuesto? Sí, hay algunas discusiones fundamentales, que es esta del presupuesto. La Argentina necesita tener un presupuesto votado por el Congreso, discutido ahí. Me parece que ahí estaba el interés de Milei de convocar a gobernadores, que va a necesitar el voto para eso. Seguramente va a haber un ida y vuelta, toma y daca entre nación y provincias, que es necesario en la medida en que las provincias también son parte de la Constitución del Tesoro Nacional. Yo entiendo que Milei lo que está haciendo es, por un lado, guardar algunas formas para terminar de liquidar los restos de lo que era el PRO. En el momento en que comían milanesas, ¿no? Se estaban pasando por iniciativa... Con Macri, claro. Se estaban pasando por iniciativa de Bullrich, diputados directamente a la Libertad Avanza. Hay una licuación de poder ahí que es muy interesante de seguir. Yo creo que hoy, consolidado por ese lado, y seguramente, digamos, en los tiempos que vienen, este destrato no deja de ser parte de la genética de la Libertad Avanza, pero va a haber que verlo también en el marco de la propia interna de la Libertad Avanza. Porque ahí está Karina, Caputo, bueno, estos varones que mueven fichas también al interno. Muchas gracias, Fermín. Gracias a vos. Bien, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.